Muy buenos días a todas y a todos. Pues lo prometido es deuda. Vamos a analizar, o más bien vamos a hacer una visita rápida a los sitios principales eh, para encontrar información económica acerca de nuestro país y donde podemos encontrar indicadores más allá de los cuatro que estuvimos revisando previamente. Eh, por supuesto, también podemos encontrarlos en estos sitios, particularmente en el del INEGI. Y bueno, recordemos esos cuatro indicadores de referencia básicos, que son el Producto Interno Bruto, la tasa de desempleo abierto, el tipo de cambio y el índice nacional de precios al consumidor, que nos da parámetros de la inflación. Estos indicadores, pues les recuerdo, los encontramos fundamentalmente en el INEGI, pero también en otras fuentes como el Banjico, el Banco de México, que también tiene una base de datos muy amplia respecto a distintos indicadores económicos. Y bueno, tenemos también una novedad en el panorama de la información económica de México, que es Data México, cuyo propósito es presentar de manera muy sencilla y muy ágil indicadores de relevancia económica, precisamente referenciados a nivel geográfico, a nivel de agregación industrial, a nivel de ocupaciones, productos, instituciones. Tiene también información acerca de complejidad económica y pues bueno, es información relevante de coyuntura, información que es fácil de visualizar y pues bueno, a medida que vayamos avanzando en esta presentación y que lleguemos a la parte de Data México, vamos a ver con más detenimiento qué es lo que nos está presentando esta herramienta. Entonces, esta sesión la vamos a dividir en tres partes. La primera, para analizar, pues, precisamente los contenidos del portal del INEGI. La segunda, para analizar los contenidos estadísticos del portal del Banco de México. Y finalmente, para analizar, visitar, conocer la información y herramientas de análisis que nos ofrece esta nueva plataforma impulsada por la Secretaría de Economía, que es Data México. Muy bien, pues vamos a comenzar. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía es un organismo público encargado de recabar, interpretar, interpretar no, pero sí de compilar información acerca de fenómenos geográficos, económicos, ecológicos y sociales de nuestro país. Podemos ver a través de su sitio de internet que esta información es puesta a disposición del público a través de un portal que busca facilitar el acceso a la información relativa a diversos temas, como los que aparecen en esta sección del sitio, aunque claro, tenemos un cintillo en la parte de arriba que nos ofrece datos de coyuntura, datos relevantes, un portal, un micrositio acerca del desarrollo del COVID y, bueno, un mapa analítico respecto al avance del COVID. Pero bueno, lo más habitual que ustedes van a necesitar o a lo que van a poder recurrir cuando hagan consultas de información en el INEGI, se encuentra contenido en alguno de estos temas que aparecen en esta parte. Podemos ver que existen temas relacionados con actividad económica, como por ejemplo agricultura, ganadería y pesca, comercio exterior, empleo, eh, tal vez población, seguridad pública y justicia, transporte, construcción, minería, precios, servicios no financieros, turismo, comercio, gobierno, manufacturas y tecnologías de la información y comunicaciones. Otros aspectos o otros rubros de información que se encuentran disponibles son los que tienen que ver con el marco físico de nuestro país, es decir, con el marco geográfico, como puede ser, por ejemplo, temas de mapas, medio ambiente, marco geodésico y marco geoestadístico. Otro ámbito de información que podemos encontrar, pues son temas demográficos, como los de hogares y vivienda, población, catastro y gestión territorial. Bueno, el INEGI tal vez lo conocemos de manera más inmediata o más común porque es el encargado de elaborar los censos nacionales de población y vivienda cada 10 años y las encuestas intercensales de población que se realizan cada 5 años.
De igual forma, pues el INEGI se encarga de elaborar otros productos, como son también encuestas y censos respecto a otros ámbitos de información que contribuyen también a darnos información relevante respecto a la forma en la que funciona nuestra sociedad, nuestra economía y la forma en la que nos relacionamos con el medio físico. Un ejemplo relevante para nosotros que estamos estudiando indicadores económicos, pues es naturalmente los resultados de los censos económicos que se llevan a cabo también cada 5 años y se publican en los años, bueno, más bien, se llevan a cabo en los años 4 y 9, es decir, 2019 y el previo fue 2014 y el previo fue 2009, pero se publican un año después, de tal manera que los resultados definitivos son accesibles en los años 5 y 0. Y bueno, tenemos justamente en esta sección, aquí en este pequeño bloque de temas de interés, pues justamente los resultados del Censo de Población y Vivienda, que acaban de salir también en 2021, y los resultados de los censos económicos que fueron publicados el año pasado. Y pues bueno, finalmente esta última parte, pues cuestiones de transparencia, cuestiones a las que están obligadas todas las entidades públicas. Bueno, además de la sección de temas, para nosotros poder entrar a información, podemos utilizar estas pestañas de navegación de arriba, que probablemente pues, sean un poco más pues, engorrosas para consultar. Es decir, en vez de estar explorando esta sección, pues podríamos llegar rapidísimo a la información que buscamos a través de la consulta mediante estos temas. Pero para no dejar de conocer, vamos a explorar la pestaña de datos, a ver qué tipo de información nos puede desglosar. Y vean, una vez más, tenemos el contenido de temas generales, de los cuales podemos ir desglosando información. Podemos analizarlo justamente mediante este conjunto de categorías o podemos hacer nuestros análisis y nuestras consultas mediante áreas geográficas. Nos ofrecen, por ejemplo, información desglosada a partir de los estados. Cada una de las entidades debería ofrecernos información relevante acerca de sus panoramas económicos, sociales, demográficos y geográficos. Nos lo presentan primero a través de un resumen muy estructurado con información de coyuntura, indicadores relevantes respecto a cuestiones económicas y demográficas. Y bueno, ya después nos ofrecen también la posibilidad de consultar indicadores, nuevamente referidos a cada uno de los temas de primera relevancia que hemos estado siguiendo desde la página de inicio, después tabulados para poder hacer análisis de información y eventualmente pues también descargar datos referidos a las categorías que nos ofrecen pues, cada uno de los rubros de los estados. Pero bien. Regresamos a datos, regresamos a ver qué más nos ofrece. En la pestaña de programas de este lado, pues tenemos otra vez referidos a algunos temas relevantes, productos específicos, como pueden ser censos y conteos, encuestas, referidas naturalmente a algunos sectores con distinta periodicidad, por ejemplo, encuestas en establecimientos que se pueden realizar de manera mensual, que se realizan de manera anual, encuestas también que se realizan en hogares. Y el INEGI es importante comentarlo, trata de poner a nuestra disposición también instrumentos estadísticos históricos, es decir, instrumentos estadísticos que probablemente ya no se actualizan, pero que también contienen información relevante sobre fenómenos registrados en nuestro pasado, o también pues series históricas, es decir, conjuntos de datos de una encuesta o un producto o algún censo que sigue vigente desde hace mucho tiempo y que pues nos permite encontrar información en el pasado. Índices de precios también. Aquí está, por ejemplo, una forma de consultar
información acerca de lo que estábamos analizando, índice nacional de precios al consumidor e índice nacional de precios al productor. Y paridades de poder de compra, esto se refiere a el poder adquisitivo de nuestra moneda frente a otras monedas. Y bueno, también tenemos por acá otros programas, otros productos que son emitidos por el INEGI, que son elaborados por el INEGI, que no necesariamente corresponden a las categorías que tenemos de este lado o no necesariamente miden pues cuestiones de relevancia económica, pero sí de relevancia pública y social. Los últimos registros administrativos y estadísticos, pues es información acerca de procesos llevados a cabo en el gobierno. Y por último, el Sistema Nacional de Cuentas Nacionales, pues que contiene información y productos acerca de los principales, de la medición de los principales agregados económicos de nuestro país, es decir, también indicadores que nos permiten monitorear el funcionamiento general de la economía en nuestro país. Encontramos, por ejemplo, aquí contenidos las matrices de insumo-producto, encontramos también información referida al Producto Interno Bruto, a indicadores de corto plazo, a sectores institucionales que pues se refiere fundamentalmente a la actividad de las familias, el sector público y el sector privado, cuentas satélite e históricos. Bueno, entonces otra forma de acceder a la información es mediante estos programas. Los microdatos se refieren a información también muy inmediata que puede consultarse mediante descarga de datos que tienen una periodicidad, pues también dependiendo del indicador relativamente reciente que se desprende naturalmente de otros instrumentos analíticos. Entonces, un poco la intención es que en vez de buscar esta información yéndonos a los instrumentos de los cuales emanan, pues aquí ya tenemos algunos indicadores o algunos rubros de información que nosotros podemos consultar con menor esfuerzo y de manera muy inmediata. Encontramos pues información de censos económicos, encontramos información de encuestas, etc. Los sistemas de indicadores, bueno, aquí no desglosan nada por el momento. Y datos primarios, pues en este caso solamente nos está conteniendo, nos está proporcionando información acerca de registros administrativos de la industria de vehículos. Otro conjunto de herramientas muy relevantes en la página de INEGI la podemos encontrar en la sección de servicios, en la pestaña acá de la parte superior. Y bueno, dos de las herramientas más utilizadas por economistas y en general dos herramientas muy buenas para explorar datos, sobre todo respecto a indicadores económicos, pues es por un lado el Banco de Información Económica y por otro lado el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, también conocido como Directorio de Establecimientos. Entre las otras herramientas que nosotros podemos encontrar en línea se encuentran naturalmente el reloj de ciclos económicos, que es una herramienta para poder apreciar la forma en la que se comportan los indicadores que definen el ciclo económico a lo largo del año, que nos permiten visualizar cuáles son los indicadores involucrados pues, en la medición de periodos de expansión y recesión de la economía. Y bueno, existen también tableros de indicadores económicos, gráficas, inventario nacional de viviendas, mapa digital de México. Mapa digital nos permite acceder a un montón de datos interesantes acerca del espacio geográfico de México. Y también contiene indicadores diversos con respecto a la distribución de fenómenos sociales en el país, bueno, más bien fenómenos demográficos, no necesariamente sociales. Bueno, vamos a hacer un recorrido rápido entre estas herramientas de mayor relevancia y vamos a comenzar por el Banco de Información Económica.
El Banco de Información Económica es un concentrado de datos económicos y de indicadores de relevancia, pero también históricos, indicadores de coyuntura. ¿A qué nos referimos con indicadores de coyuntura? Que son indicadores que nos proporcionan información relevante en un momento y periodo reciente, y que también nos pueden ser útiles para hacer interpretaciones acerca de fenómenos económicos, digamos, de aspecto reciente. Existen dos versiones. La versión actual y la versión anterior es, digamos, con la que yo crecí, pero bueno, no es muy diferente de la versión normal. Entonces, me gustaría que echáramos un vistazo a cada una. Mi recomendación es que utilice la versión anterior, porque se sigue actualizando. Sin embargo, pues lo único que cambia respecto a la versión nueva, pues es la presentación en general, de la forma en la que se estructura y se encuentra la información. Y además, el Banco de Información Económica en su nueva versión, pues sigue todavía sujeto a ajustes por parte del INEGI. Entonces, su funcionalidad en ocasiones puede verse limitada. Y bueno, mi sugerencia es que en lo que el INEGI arregla la nueva presentación, utilicemos más bien la antigua presentación. ¿Qué contiene el Banco de Información Económica? Pues en primera instancia, distintas categorías que nos proporcionan información acerca de temas relacionados con los sectores productivos y de servicios del país. Las series más consultadas son precisamente las de indicadores económicos de coyuntura, precisamente porque aportan información relevante acerca de los indicadores más importantes que proporciona el INEGI. Vemos, por ejemplo, que encontramos tasas de ocupación, población ocupada, indicador trimestral del ahorro bruto, indicador global de actividad económica, que este es el instrumento que utilizamos para medir cómo va creciendo la economía mensualmente. Bueno, indicadores cíclicos, actividad industrial, industria minero-metalúrgica. Índices de precios, donde podemos encontrar nuevamente índices de precios al consumidor, y balanza comercial, que es información acerca del saldo de importaciones y exportaciones. El Banco de México tiene información más precisa acerca de la balanza comercial en México. Podemos incluso, es una cosa que tristemente no podemos hacer desde el Banco de Información Económica, analizar los saldos de importaciones y exportaciones, incluso referidos a marcos geográficos de países y regiones con los cuales tenemos comercio. Bueno, en indicadores económicos de coyuntura deberíamos ser capaces de encontrar también el Producto Interno Bruto, mostrado por series originales y mostrados por series desestacionalizadas. ¿Qué se refiere esto de desestacionalizadas? Que son series que, bueno, a lo largo del año, y eso lo vamos a ver otra vez cuando analicemos el tema de ciclos económicos, se pueden presentar oscilaciones de la actividad económica que son recurrentes, y que cuando nosotros las graficamos a lo largo, por ejemplo, de un conjunto de varios años, pues la gráfica nos apareciera como si fuera una gráfica de ruido blanco, es decir, una gráfica completamente caótica. Pero dentro de ese caos, pues les digo, hay comportamiento reiterado a lo largo de momentos muy específicos del año. Entonces, estos comportamientos en ocasiones perturban la forma en la que nosotros podemos interpretar los datos de actividad económica, y lo que se hace es pasarles un filtro estadístico que permite disminuir esas oscilaciones, nos permite obtener una gráfica más suavizada. Esta gráfica más suavizada, ya en lugar de parecer un electrocardiograma todo alocado, parece más bien, o se asemeja más bien a una línea, pues sí, sinuosa, pero finalmente más tenue, más uniforme. Entonces, eso la diferencia entre ambas cosas la podríamos encontrar en estos dos tipos de series. Si graficáramos el PIB con series originales y después el mismo PIB en series desestacionalizadas y tendencia ciclo, veríamos que en el primer caso, pues la gráfica se comporta de manera aparentemente errática, pero en el segundo caso ya es un comportamiento más suavizado. Entonces, casi siempre que buscamos hacer análisis económicos, nos enfrentamos a la posibilidad de utilizar una de las dos series.
Si nosotros queremos ya corregir o ya más bien tener una información más depurada, lo conveniente es utilizar las series desestacionalizadas y las series de tendencia ciclo. Pero si lo que queremos es hacer una medición muy puntual del PIB y analizar fenómenos teniendo en cuenta la posibilidad de nosotros poder quitar el efecto de estacionalidad, o si no nos interesa, o si no consideramos necesario que sea indispensable quitar el efecto de estacionalidad, pues podemos utilizar series originales. Pero bueno, tanto si nosotros abrimos las series originales como si abrimos las series desestacionalizadas en tendencia ciclo, pues podemos encontrar información acerca de las distintas, los tres grandes sectores de actividad económica del país, como son actividades primarias, secundarias y terciarias. Podríamos también, por ejemplo, cuando bajamos en series originales, por ejemplo, nos encontramos con que las categorías de agregación de datos están expresadas por 2 dígitos. Cada uno de estos 2 dígitos representan un subsector de las actividades económicas. Se puede bajar, por supuesto, también a más dígitos, a más información, pero eso creo que se puede lograr en otra sección. Bueno, acá por la parte de series desestacionalizadas nos dan los valores de las actividades primarias agregadas, es decir, lo malo de estas series es que no nos permiten también profundizar en el nivel de actividad económica que está dándose dentro de cada uno de los sectores, sino que nos dan solamente información de sectores. Entonces, aquí en indicadores de referencia, pues justamente nos dan información en términos de valores de las series originales, solamente a 2 dígitos, precisamente porque intentan darnos una información muy resumida acerca de los datos correspondientes a la medición del PIB. Pero aquí los datos de coyuntura no son los únicos donde encontramos el PIB. Lo podemos encontrar también en la sección de cuentas nacionales, y de hecho ahí podemos analizar el Producto Interno Bruto con mayor profundidad. Y lo podemos analizar también incluso por entidad federativa. Acá, por ejemplo, si abrimos Producto Interno Bruto, yo siempre recomiendo que si van a recopilar datos acerca del Producto Interno Bruto, se vayan directamente a cuentas nacionales, no descarguen información de indicadores económicos de coyuntura porque pues proporcionan menos información que la que pueden encontrar ustedes en cuentas nacionales. Entonces, pues es mejor siempre trabajar con las series de esta parte. Y bueno, entonces nos encontramos acá con otra vez valores a precios de 2013. Nos encontramos aquí la información del PIB en general. Pero también la intención es poder bajar a los tipos de actividades. Vamos a analizar secundarios que comprenden la manufactura. Ahora sí, vemos que los subsectores que estaban en indicadores económicos de coyuntura pueden ser desglosados en esta parte. Los vemos también clasificados mediante un código de 2 dígitos. Y podemos bajar hasta 3 dígitos que corresponde al dato de rama. Debajo de rama hay subrama y después indicadores de clase y actividad económica, que son desagregaciones hasta 6 dígitos, que son pues justamente clasificaciones mucho más específicas de la actividad económica, casi hasta el grado de llegar a clasificar a una clasificación correspondiente a empresas. Para efectos de simplificación, pues la información del PIB no se desagrega o no se presenta desagregada hasta un nivel de 6 dígitos, pero sí que podemos consultar esa información cuando menos a nivel, o más bien cuando menos bajo la periodicidad de los censos económicos que se realizan cada 5 años. Pero bueno, vamos a ejemplificar una consulta acá de información ya que estamos del PIB. Estamos trabajando PIB a valores a precios de 2013. Es decir, valores que ya están
deflactados, es decir, que ya se les quitó el efecto de la inflación y que ya son comparables intertemporalmente con los datos del año que ustedes quieran. Se va actualizando la base cada 5 años, precisamente para ir atenuando y suavizando el efecto de la inflación y para mejorar la precisión de los datos a lo largo del tiempo. La próxima base tendría que ser la de 2018, pero pues lo malo de estos cambios de base es que justamente tardan en implementarse y en ocasiones transcurren entre 3 y 4 años desde que se requirió el cambio de base hasta que es publicado. Pero bueno, mediante un procedimiento matemático, también el analista puede encontrar el deflactor del PIB en el año base que él quiera. Eso es algo que vamos a intentar en una clase posterior para poder ajustar los datos a una base más reciente. Entonces, vamos, por ejemplo, a explorar aquí en el subsector 31-33, que es industria manufacturera, es todo lo que está destinado a producir bienes finales. Y vamos a utilizar indicadores de industria alimentaria. Vean aquí si nos permite bajar a 4 dígitos a nivel de subrama. Entonces vamos a ver qué encontramos, por ejemplo, aquí en elaboración de azúcares, chocolates, dulces y similares. Nosotros desglosamos bueno, tenemos forma de desglosar las categorías hasta el nivel que nosotros querramos. Podemos seleccionar varias series. Vamos a seleccionar otros dos. La otra que sería producción de carne y producción de panadería y tortillas. Entonces, hicimos 3 selecciones acá. Después de que tenemos nuestra selección hecha, procedemos a opciones de consulta. Aquí podemos nosotros primero estableciendo que vamos a consultar información acerca de series seleccionadas, pues seleccionar la amplitud de los datos. Nosotros vamos a pedir que nos dé datos desde 1993 hasta 2020. La forma de ordenar es por año, periodo, año. Ahorita vamos a ver cómo quedan los datos. Y bueno, podríamos calcular estadísticos, es decir, media, mediana, moda, varianza, desviación estándar. Para algunos análisis es útil que nos lo aporte, pero a mí me gusta más que nosotros vayamos calculando estas cosas en la medida en que las necesitemos. Entonces, casi siempre cuando yo hago consultas no las selecciono. Y bueno, barras de desplazamiento pues, son precisamente para poder navegar entre los datos. Es un poco superfluo. Entonces, ya que nosotros le pedimos acá que nos ordene, o más bien ya que le pedimos cómo queremos ejecutar la consulta, pues ya damos clic en la pestaña 3 y ya nos aparecen los datos ordenados. En este caso, del dato menor al dato mayor, también podríamos invertir la forma en la que nos la presenta. Si regresamos a opciones de consulta y le pedimos que, por ejemplo, nos ordenen los datos de manera descendente, y ya nos da, por ejemplo, los datos desde el presente hasta el pasado. Y bueno, si no quisieran ustedes naturalmente pedirle acá que hagan el ordenamiento, pues también lo pueden hacer perfectamente en Excel. Entonces nos da la información de las 3 subramas que nosotros ya habíamos definido. Y pues bueno, estos valores ya están en términos reales, es decir, ya están en términos, ya están deflactados, y pues bueno, ya pueden ser consultados de manera fiable. Después los podemos descargar desde aquí en los siguientes formatos, en HTML, que es como para programar un sitio de internet, es un código fundamentalmente. Después XLS, que es hoja de cálculo en formato Excel, o en hoja CSV, este formato, y también se puede utilizar en Excel, pero es más bien como para insertarlo en páginas y que pueda desplegarse ahí la hoja de cálculo. El formato separado por comas es un formato de texto. Lo podemos abrir, por lo tanto, en un procesador de textos básico, como puede ser
Microsoft Infopad o el blog de notas. La cuestión aquí es que cuando se descarga este archivo, en vez de presentar la información así ordenadito en columnas, como lo podríamos visualizar en formato Excel, lo que pasa es que se abre en un texto todo de corrido. Claro, si nosotros abrimos este archivo con el programa de Excel, pues sí nos puede llegar a presentar la información en filas y columnas. Lo curioso acá es que la información que se descarga en este formato es justamente un texto de corrido, pero se utilizan comas para para que la plataforma consumidora, en caso de que sea Excel o en caso de que sean otras plataformas analíticas, como eventualmente son Stata o R, esas las utilizamos mucho los economistas para hacer análisis y que ameritaría su uso ameritaría un análisis más extenso que el que podemos llevar a cabo en este curso, pero bueno, aquí estoy abriendo el archivo separado por comas en Excel, pero en realidad lo que quiero yo es mostrárselos en texto. Entonces, vamos a hacer el ejercicio, lo vamos a guardar primero. Aquí en descargas. Ya que lo abrimos acá en descargas, vamos a pedirle que nos lo abra en una aplicación de texto. Bueno, aquí, en el caso de mi vista previa, ya podemos ver que la información se presenta en términos seguidos, los números señalados entre comillas para que los programas que consumen la información sepan que son números y no son texto. Si no hay comillas, entonces interpreta que el dato es un texto. Acá vamos a pedirle que nos lo abra un blog de notas para que justo podamos revisar lo que les comentaba. Vean, los datos están ordenados en filas y en columnas. Cada fila está representada por un renglón y cada columna es un conjunto de datos que se separa de las otras mediante una coma. Este es un archivo muy pequeño, entonces, pues vemos por eso que están bien definidas las 4 columnas, pero hay archivos, sobre todo los de los censos de población y vivienda, que ustedes abren esto y se desglosa información que se extiende hacia la derecha, hacia el infinito y un montón de columnas, pero la particularidad es la misma, que lo que es número se identifica entre comillas y lo que es texto se identifica sin ellas. En este caso, las comillas son utilizadas también en el primer renglón que se refiere a los títulos de las columnas para identificar la extensión de las propias, de las propias columnas. Y como se trata específicamente de cuestiones más bien de una redacción que incluye números y texto, pero fundamentalmente texto, pues bueno, si nosotros omitiéramos las comillas, de todas formas, la existencia de las comas nos permite encontrar o nos permite delimitar la extensión de cada una de las columnas. Y bueno, esto abierto en Excel, pues se parece mucho a una hoja de cálculo o a un archivo en formato XLSX. Otra diferencia más operativa entre las hojas de cálculo de Excel y los archivos de valores separados por coma es que a estos últimos no se les puede dar formato, en Excel al menos, es decir, no podría yo aplicarle estilo a una tabla, por ejemplo. Luego pedirle que me los guarde como archivos CSV. Vean, aparece este mensaje. Algunas características del libro pueden perderse si lo guarda como CSV. Y lo que se pierde es precisamente todo el formato. Entonces, formato, fórmulas,
análisis de Excel no se puede guardar en formato CSV porque el objetivo es justamente que sea que los archivos CSV sean un método de carga o un instrumento de carga y de distribución de la información sencillo, de bajo volumen, que puede ser consumido por prácticamente cualquier programa. Si yo, por ejemplo, una hoja de cálculo de Excel, pues tal vez no la pueda cargar con facilidad en un archivo como R, perdón, en un programa como R o en un programa como Stata. Que bueno, de repente estos programas también incorporan sistemas de compatibilidad para que sea posible cargar este tipo de archivos, pero pues fundamentalmente una hoja de cálculo de Excel es un archivo pensado para ser utilizado y manipulado en Excel, y una hoja de archivos separados por coma es más bien un archivo pensado para ser procesado en una amplia gama de programas. Bueno, regresando al INEGI, pues ya hemos visto entonces cómo funciona el Banco de Información Económica. Vamos a consultar otros dos instrumentos, otras dos servicios relacionados también con información económica del INEGI. El siguiente es el Directorio de Establecimientos, Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, que es un mapa fundamentalmente en el cual ustedes pueden encontrar información acerca de todas las unidades económicas del país. Al menos cuando menos del sector formal. Bueno, aquí me aparece también la opción de descarga masiva, es decir, descargar la información de las capas en dos formatos. Esto que ven aquí, CSV, pues es un archivo de datos separados por coma, y este SHP es un archivo geográfico. Si ustedes lo descargan y lo abrieran, pues podrían hacer mapas con este archivo SHP, su nombre completo es Shape. Y se utilizan también programas muy específicos, como son Geoda o QGIS o ArcGIS, para hacer análisis de información georreferenciada o de información plasmada mediante mapas. Nuevamente es una forma muy interesante de visualizar y analizar datos. Nos da otro tipo de información, es decir, nos muestra por lo general procesos de integración geográfica de actividades económicas, pero bueno, es prácticamente toda una disciplina de la ciencia económica, del análisis espacial, y tristemente pues no nos da tiempo de analizarlo acá. Pero bueno, ya la gente del INEGI ha hecho sus propios análisis al respecto y nos presenta este mapa que conforma el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas. Está un poco lenta la carga en este momento, pero pues bueno, deberían poder ver todo el mapa del país acá. Y otra cosa, pues muy interesante, es ver la información que hay en capas. Primero, en términos de DNUE, nosotros encontramos acá que podemos clasificar los establecimientos que nosotros estamos buscando por sectores de actividad económica. Aquí no aparecen los códigos que sí veíamos en el Producto Interno Bruto, pero pues eventualmente podemos ir refinando. Bueno, más bien eventualmente sí podríamos llegar a ver a qué sector pertenece cada cosa. Entonces, vamos, por ejemplo, a buscar cines en el país, la distribución de cines en el país, y vamos a tratar de ubicarlos primero en esta primera categoría. Son industria de servicios, así que en este caso tendríamos que encontrarlo en los puntitos morados. Vamos a tratar de ver información en medios masivos. Bueno, primero... ok. Para visualizar la capa, un nivel de zoom de 13. Vamos a ver si podemos ajustar esto por acá.
A ver, ahí hemos situado el mapa en torno a la Ciudad de México y el Estado de México. Vamos a ver si ahora sí podemos marcar. ¿No? Todavía nos pide que marquemos un zoom más grande. Bueno, aquí, por ejemplo, ya aparecieron estas cositas amarillas, estas áreas amarillas que forman localidades. Y algunas localidades vemos están bien definidas dentro de los límites de alcaldías y municipios. Algunas están como incompletas, es decir, no abarcan la totalidad del municipio, como por ejemplo aquí es el caso de Naucalpan, que se muestra como un área de localidad la que corresponde al área urbana, y ya después hay otras localidades que corresponden a la parte rural de Naucalpan. Vamos a bajar todavía más. Ahí ya llegamos al nivel de Zoom 13. Vamos a ver si ahora sí podemos hacer análisis y ya. Entonces estábamos deseando buscar cines. Veamos si los encontramos en información en medios masivos. Veamos qué otra categoría podría ayudarnos. Servicios de esparcimiento culturales y deportivos y otros servicios recreativos. Vamos a trabajar con estas dos, con estas dos capas. Después vamos a darle tamaño del establecimiento. Buscamos que sean pues lugares donde trabajan, bueno, más bien podemos estratificar los negocios y filtrarlos dependiendo del número de personas que trabajan en ellos. Supongamos que en un cine podríamos encontrar nosotros que trabajen de 51 a 100 personas. Vamos a ver si aplicando esta capa encontramos el dato. También tendríamos la posibilidad de encontrar actividades esenciales durante el COVID-19, pero bueno, eso nos refinaría mucho más la búsqueda. Y bueno, los cines no son considerados como actividades esenciales, entonces no sé si aparezcan ahí. Vamos a ver si van apareciendo por acá. Entonces, vean, lo que ha pasado es que esta selección, yo creo que vamos a quitar mejor información en medios masivos, porque dudo mucho que esté contenido ahí. Ya nos muestran puntitos, es la localización de negocios justamente del subsector que nosotros estamos buscando. Pero no quiere decir esto que todos sean cines. Y ahí está el problema, que no necesariamente el de NUE a este nivel de análisis nos permita encontrar la información que nosotros estamos buscando. Entonces tendríamos dos posibilidades. La primera es pedirle que nos cuantifique los negocios, que bueno, se va a tardar un montón porque está prácticamente haciendo la búsqueda pues fácil acá, yo creo habrá unos 5 o 6 municipios. Podemos refinar todavía el área geográfica. Podemos pedirle que lo busque solamente en el municipio de Naucalpan y en la delegación Miguel Hidalgo. Para eso desplegamos acá el menú de Ciudad de México, buscamos la delegación que nos interesa, que es Miguel Hidalgo. Podríamos bajar todavía, bueno, a nivel de localidades, pero acá en Miguel Hidalgo solamente geográficamente está referido a una localidad. Vamos a ver en el caso de Naucalpan. Entonces, abrimos también Naucalpan, marcamos, bueno, podríamos marcar todo el municipio con todas sus localidades, pero vamos a refinar la búsqueda solamente en Naucalpan de Juárez, que es la localidad urbana del municipio. Entonces, cerramos esto. Y ahora le pedimos acá que haga la consulta para que nos refine la información.
como nosotros aumentamos el nivel de zoom, pues ya va la influencia. Ahora acá, bueno, acá se perdió un poco el refinamiento de la consulta, por eso nos da 60.658 resultados. Vamos a otra vez hacer el refinamiento correspondiente. Buscaremos servicios de esparcimiento. Ah, vean, acá, como ya le metimos más zoom, ya nos permite desagregar, ahora sí, información. Entonces, tenemos servicios artísticos, culturales y deportivos, museos y sitios históricos, servicios de entretenimiento en instalaciones recreativas y otros servicios recreativos. Vamos a ver qué nos da si seguimos bajando. Parques, instalaciones recreativos, casinos, loterías, juegos de azar y otros servicios recreativos. Vamos a ver otros servicios recreativos que hay. Vean, ya bajamos a categoría de 5 dígitos, vamos a bajar todavía a 6 dígitos. Y bueno, parece que no encontramos aquí a los cines que estábamos buscando. Pues tal vez sí los encontremos en información en medios masivos. Veamos. Bueno, mediante la magia de la edición ya logré refinar la búsqueda y encontrar ahora sí los cines. De hecho, sí se encontraban dentro del subsector de información en medios masivos, y la clase de actividad económica que les corresponde a 6 dígitos es exhibición de películas y otros materiales audiovisuales. Están contenidos en la rama de la industria fílmica y del video, en la industria fílmica, bueno, en la subrama industria fílmica del video, en la clase de actividad económica, exhibición de películas y otros materiales. Pues ahora sí, ya cada uno de estos puntos, una vez que también indiqué el tamaño del establecimiento y área geográfica de la cual quisiera consultar la información, pues ya cada uno de estos puntitos tendría que ser un cine. Entonces vamos a comprobarlo, vamos a bajar el análisis y vamos a dar clic en alguno de estos puntos. Y vean si tenemos CVIP Parque Todo Mixto, la dirección, la razón social, Cinépolis de México SADCB, código de la clase de actividad económica, del identificador a 6 dígitos, nos da información de cuántas personas hay ocupadas, de 51 a 100 personas, nos dicen qué área geoestadística está, que esta es la área geoestadística básica, es es un territorio muy pequeño, ubicado dentro de cada una de las localidades, conformado por manzanas, que manzanas son pues, el área delimitada por 4 calles. Y bueno, nos da información también acerca de, ya perdimos la información del punto. Abrite Sésamo, no se quiere abrir. Bueno, vamos a abrir otro punto. Vamos a ver qué hay aquí. Otro cine. Y bueno, también correo electrónico, sitio en internet, tipo de unidad económica y el identificador del objeto, que es pues ya otro elemento estadístico que tiene relevancia solo hasta que ustedes hacen análisis a profundidad. Vamos a encontrar también información comercial, que es si la unidad produce o exporta, si tiene ventajas comparativas, es decir, estas son cuestiones relacionadas al comercio internacional que no son aplicables porque pues el cine no produce para exportar y tampoco importa, más bien es exhibidor de productos importados, pero bueno, esa es otra cuestión. Información adicional, pues esto sí está relacionado a un clúster productivo, si pertenece a alguna cámara empresarial,
si está enmarcado en una cadena productiva, si es proveedor del gobierno, o si, y bueno, la oferta de productos y servicios. Pero aquí no nos lo menciona. Bueno, hay herramientas acá también para analizar, etcétera. Ahora, lo curioso acá es que yo sé que estos otros puntos no son cines, entonces probablemente no hicimos una estratificación adecuada de la actividad económica, o no entiendo de otra forma por qué salen estos otros puntos, pero bueno, eh, cada punto aporta información sobre temas. Acá ya veo, si es que me faltó acá desmarcar servicios de esparcimiento. Bueno, entonces, pues sí, aparecen casinos, aparecen otras cosas que no son cines, pero sí es debido a la forma en la que planteamos la consulta. Los puntos grandes son los cines, los puntos pequeños son otro tipo de negocios y establecimientos. A ver, vamos a ver, sí me gustaría quitarlos. Entonces, ya quitamos servicios de esparcimiento y ahora sí lo que tenemos, pues es nada más la ubicación de los cines. Y como le habíamos dicho que solo los buscara en Naucalpan y en Azcapotzalco, pues si yo disminuyo el zoom del mapa, pues solamente me aparecen los establecimientos de ese tipo que se encuentran en estas dos localidades. Puedo cuantificar, me va a dar información de cuántos negocios hay seleccionados. 15 cines en total en Miguel Hidalgo y 17 cines en Naucalpan. Le he pedido que me desglose todavía más la información que nos muestra acá. Y vamos a ver qué nos entrega. Bueno, pues tristemente, para este ejemplo de cuantificación es toda la información que nos entrega la plataforma. Podemos descargar estos datos que estamos viendo a una hoja de cálculo, pero si mal no recuerdo, todavía sería posible que si nos desglosara la información pudiéramos ver el número de personas empleadas y datos pues, referentes a la ubicación, el nombre, la razón social, etcétera. Pero bueno, nuestra selección, lo curioso es que también se puede descargar. Bueno, tendríamos que hacer la selección de las categorías y bajarlas desde la descarga masiva de unidades económicas. Y pues bueno, esto se puede hacer precisamente desde esta sección. Vamos a tratar de hacer el ejercicio. Bueno, aquí se desglosan, me parece, a nivel de rama. Pues después habría que hacer dentro de los archivos una estratificación para encontrar la información, pero bueno, pues por cuestiones de tiempo no lo vamos a hacer en este momento. Pero bien, al menos para un marco de consulta que puede llevarse a cabo dentro de la propia aplicación, dentro del propio mapa, pues es posible, digamos, hacer la estratificación del tipo de negocios por industria, después por área geográfica, e ir consultando cierta información a partir de ello. Bueno, pues esto es el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas, donde les digo pueden encontrar información básica acerca de cualquier negocio del sector formal. Finalmente, el último instrumento, en concreto el INEGI, que vamos a revisar, pues es el reloj de los ciclos económicos. Y esto solo se los quiero presentar porque lo vamos a utilizar más tarde cuando veamos la clase de elementos de ciclo, de los elementos que componen el ciclo económico. Aquí lo que nos está diciendo es justamente en qué momento de la tendencia del ciclo económico nos estamos encontrando. Agrupa una serie de indicadores, de los cuales el más importante es el indicador global de actividad económica, que yo les mencionaba en una clase anterior, bueno, el jueves pasado, en la sección de preguntas
preguntas y respuestas, que el indicador global es una especie de producto que sale de meter un montón de indicadores y de variables a una licuadora que nos permite monitorear precisamente cuál es el ritmo general de la economía. Y bueno, con la puritita gráfica del índice global podríamos estar monitoreando también la salud en general de nuestro ciclo económico. Veamos que caímos en una profunda recesión. Que comenzó justamente en diciembre de 2019 y de la cual pues vamos saliendo afortunadamente. Entonces, pues bueno, ustedes desplazan la barrita acá de navegación temporal, pues van a poder ubicar el comportamiento de los indicadores a lo largo de distintos tipos económicos. Y bueno, se conoce como reloj porque, como pueden ver, los indicadores, dependiendo del momento del ciclo en el que nos encontremos, pues van oscilando en un sentido parecido de las manecillas del reloj, respecto de 4 áreas de este gráfico que nos indica si la economía está en una fase de expansión, si está en una fase de recuperación, si está en una fase de crisis, o si está sencillamente en una fase de recesión. Y pues bueno, también pueden ustedes utilizar esta navegación, estos botones de navegación para visualizar de manera animada cómo es que se van moviendo los indicadores. Y pues bueno, volveremos a visitar este reloj del ciclo económico con posterioridad, pero pues la intención aquí es presentárselo para que sepan que existe y cómo llegar al mismo.